Hola, ¿cómo les va a todos? Estamos intentando reflexionar acerca de el mediano a largo plazo. Cuando empezamos hace 7 años, el 2030 estaba más lejos, estamos más cerca, y siempre con la visión del mundo y de cómo ese mundo genera oportunidades y qué debería hacer Argentina para aprovechar las mismas. Está muy claro que el escenario global no es el que teníamos cuando hace algunos meses empezamos a pensar esta actividad, y esa transformación global, casi sin ningún tipo de antecedentes en términos de la homogeneidad en el conjunto de los territorios internacionales y los impactos económicos de distinta índole que están generando, las aceleraciones tecnológicas que están involucradas, bueno, nos permiten empezar a intentar entender esta dinámica en términos de qué puede ocurrir para la Argentina y su ubicación en el mundo y las oportunidades que esto conlleva. De este punto de vista, una de las cosas que ocurre es que cuando se están analizando las cosas, cada quien reafirma lo que pensaba antes de la pandemia con un refuerzo de esas propias ideas, ¿no? Y el que pensaba que las cosas iban a ser de determinada manera, que la globalización estaba en un proceso de crisis, otros que dicen que se va a incrementar, en algunos casos que los países se cierran, en otros que va a haber aperturas, que la seguridad alimentaria depende de un elemento o de otro. Todo esto está sobre la mesa y verdaderamente creo que es muy difícil poder sacar conclusiones definitivas. Sí aparecen algunos rasgos, o sea, hay un elemento que siempre estuvo, que es que las personas necesitan alimentarse. Esa alimentación no sabemos muy bien cómo va a ser, ni qué mecanismo, ni cómo se va a acceder, pero va a formar parte del mix de situaciones a resolver. La seguridad alimentaria está entonces en el centro de la escena con distintas visiones, y Argentina es un actor importante en ese juego porque forma parte de ese pequeño 10% de los países del mundo que produce excedentes alimentarios de cierta significancia. Es verdad que mucho de esto está medido, en el caso de Argentina, a partir de productos que no son de consumo directo por los humanos. O sea, nuestros dos principales granos de exportación forman parte de los alimentos balanceados para producir animales, maíz y soja, de lo cuales Argentina exporta 2/3 partes del maíz que produce como grano. Nuestros competidores, otros dos competidores como Brasil o los Estados Unidos, Brasil la mitad que nosotros y Estados Unidos la cuarta parte que nosotros en términos relativos. En el caso de harina de soja, más del 90% lo exportamos como tal, para que otros generen ese alimento balanceado que produce cerdos, aves, pollos, etc. Desde el punto de vista humano, esta pandemia es lo que estamos diciendo, pero se superpone con otra que venía desde un año atrás, que tiene que ver con la reconfiguración del mercado de las proteínas animales a nivel global, que también va a ser tratado más tarde con Esteban Turic, que es la fiebre porcina africana. ¿Sí? Esto ha generado una situación en la cual el país con mayor rodeo de cerdos, que es China, tenía hace un año la mitad del mundo, ha perdido casi la mitad. O sea que en un año y poco, la cuarta parte de los cerdos ha desaparecido del sistema productivo global. Que estos cerdos son uno de los consumidores de esa harina de soja y de maíz que produce la Argentina. Esto genera una situación en la cual todo aquel que tenga carnes va a tener un mercado muy activo a partir de la aspiradora china de proteínas animales, y los que produzcan insumos van a tener problemas adicionales a los que genera el tema del bajo consumo de combustibles fósiles que
forman parte de un mix cuando se le agrega etanol y biodiesel en el mundo. Con lo cual, este tipo de productos, el 40% del maíz de Estados Unidos que se transforma en etanol, no se está transformando y eso va a generar posiblemente alguna situación en términos de el precio de este insumo, que además va a un nivel de cosecha récord. Desde Argentina, Argentina tiene hoy nuevamente en el sector agroindustrial un elemento que no solo tiene que ver con las exportaciones, con la capacidad de exportar y transformar eso que decíamos en proteínas animales, sino que además es un potente, si se utiliza adecuadamente, es un potente transformador del desarrollo de los territorios del interior de Argentina. Digamos, estamos convencidos que el enfoque de la bioeconomía, o sea, la transformación de esta biomasa en productos de más valor, no solamente en alimentos para humanos, tal como decíamos, sino también en biomoléculas, energía, un aprovechamiento más amigable con el medio ambiente y con las sociedades. Esa bioeconomía tiene una oportunidad de ser un instrumento del desarrollo, aprovechando aquellos mercados y la potencialidad que nosotros tenemos. Esa transformación de la biomasa con conocimiento, conocimiento cada vez más sofisticado. En Argentina hay un elemento crucial para ello, que es investigadores y personas empresarios que tienen vocación de incorporar tecnologías. Lo que a veces nos está faltando es un encuadre macroeconómico que tenga que ver con el fomento de estas iniciativas. En las últimas semanas venimos planteando que había un cierto consenso de que para inversiones externas, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, necesitaban cierto encuadre y economistas, tanto del actual como del anterior gobierno, estaban propugnando por el mismo, ¿no? El encuadre de Vaca Muerta, por ejemplo. Por suerte, está avanzando la ley del conocimiento, que tiene un encuadramiento parecido. Todos estos elementos de la bioeconomía, que yo lo llamo vaca viva, Gabriel lo llama la vaca atada, son elementos que me parece que son sustantivos y debería formar parte de una política de Estado, generar instrumentos que permitan que las inversiones fluyan hacia este sector, tanto de los propios argentinos, que algunos dicen que tienen 300.000 millones de dólares en algún lugar, como de los billones de dólares a tasa negativa que en el mundo se están colocando. Digamos. El problema no es el capital hoy, sino encontrar la forma de atraerlo en forma sustentable. Y eso necesariamente requiere políticas de Estado, donde no hay solo oficialismo y oposición, sino hay un conjunto de vocaciones que por el bien común se puedan reunir y avanzar. Esta es la visión, y esto es lo que nos parece que debería ocurrir en pos de una generación de riqueza, pero también de trabajo. Estamos frente a una situación donde la capacidad de generar muchos puestos de trabajo que tienen que ver por ahí con una visión más antigua del trabajo repetitivo y poco calificado, tiene que estar combinado con aquellos que tienen la tecnología, que tienen el formato del futuro. Argentina hoy tiene que hacer un equilibrio entre las dos cosas, y creo que los elementos de la bioeconomía permiten en ambos casos tomar estas posibilidades y esta generación y la posibilidad de empezar a encontrar una salida que nos saque de muchas décadas de falta de crecimiento y de retroceso social. Pasar del 5% de pobres que había cuando yo ingresé a la universidad a hoy, a valores que están quizás a la salida de la pandemia sobre el 50%, no muestra que por mucho tiempo hemos estado haciendo cosas que no son adecuadas.
Argentina en los 60 estaba en el puesto 25 del PBI per cápita global, hoy debe estar en más del 70, 80 posición. O sea, el resto del mundo creció y nosotros quedamos atrás. Hay entonces, me parece, necesidad de reflexionar sobre esto, generar consensos políticos que nos permitan negociar con el mundo y poder salir adelante. Esta es una visión general y, no sé, le paso la palabra a Gabriel a ver que nos diga cuál es su enfoque. Sinceramente, digo, cuántas cuestiones disruptivas que están azotando al mundo en este momento, y que por favor no venga la hora de las pestes en la producción vegetal, porque creo que ya de pasar de una discusión relativa al control de las enfermedades de humanos, empezaríamos a pensar en problemas de alimentación, ¿no? Creo que esta pandemia va a generar un montón de alertas también en cosas que no teníamos en el radar, porque era absolutamente contraintuitivo pensar que el año 2020 nos iba a encontrar durante más de 2 meses encerrados y con cambios en las costumbres que todos tenemos muy profundos. Y también poniendo en carne viva que los problemas que hay de pobreza y exclusión, sobre todo para los que vivimos en grandes urbes, representan un problema colectivo. Entonces, nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Y este número que hace 25 años y que hace 45 años, Argentina tenía 4% de pobres. Y hoy tenemos 10 veces más, 40, 45, 35, pongámosle el número que querramos, pone también de manifiesto que esta famosa frase, creo que fue de Einstein, que tenemos que dejar de hacer lo mismo y esperar resultados distintos. O sea, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer algo diferente. No podemos seguir insistiendo en los mismos paradigmas que nos llevaron a esta situación. Algo mal habremos hecho. Y creo que hay una responsabilidad muy importante de todo el arco político respecto de que como argentinos todos nos hagamos cargo de esta situación. Porque si no es muy difícil poder plantear situaciones que den solución de cara al futuro. Yo decía, esta pandemia hoy creo que va a acelerar un montón de procesos que estaban en marcha. Uno de los procesos que está en marcha en Argentina es el crecimiento de la pobreza. Y creo que esta pandemia también va a acelerar esa cuestión. Por lo tanto, creo que pensar en cómo salir de esta pandemia y tratar de ver cuáles son las oportunidades que está dejando esta pandemia en materia de dinamismo económico, de generación de empleo, hay 3 o 4 cosas que están apareciendo como claves, ¿no? La primera es el tema que vos señalabas de los servicios basados en el conocimiento. Me estaban diciendo algunas empresas importantes de Argentina que están metidas en este negocio y con colegas que uno habla, que hay una demanda muy importante de producción de software, porque en India con el COVID la gente no puede hacer home office. En cambio la gente de informática aquí puede hacer home office. Hay una oportunidad de crecimiento, hay muchas inversiones en este momento, en plena pandemia, hay sectores que están dinamizándose de una manera muy importante. Todos los sectores que tienen que ver con la educación a distancia. Bueno, hay luces sobre las cuales podemos montar algunos ejes de desarrollo y acompañarlo con iniciativas legislativas, como vos señalabas. Y este tema de tratar de cambiar la matriz exportadora, de exportar alimentos para animales y pasar a exportar alimentos para humanos, con foco en las proteínas animales, ya sea en términos de carne, de todos los tipos, de leche, también de fibras, que es una enorme oportunidad para la Argentina. Creo que es un momento donde se va a venir encima esa discusión, porque no podemos seguir exportando maíz. Exportar maíz, tener el récord de exportación de maíz, yo siempre digo, no es necesariamente un piropo. Estados Unidos prácticamente no exporta maíz, no exporta, produce 10 veces más que nosotros y no exporta maíz. ¿Por qué? Porque es exportar el medio, porque el maíz no se transporta, casi por definición. No se transporta en los campos, porque es muy caro el flete, nosotros lo transportamos entre países. Entonces, a mí me parece que este tema de
el cambio de paulatino y relativo, de dejar de exportar alimentos para animales y comenzar a exportar alimentos para humanos a partir de las proteínas animales, es un camino bastante nítido para la Argentina. Conocemos cómo hacerlo, tenemos el know-how, puede hacerse en todas las provincias, es federal, en fin. Y el otro tema es el tema de los servicios basados en el conocimiento y todo relacionado a lo bio, ¿no? La biotecnología. Me parece que todo lo que son las nuevas tecnologías pueden aportar también un dinamismo importante al, al desarrollo sectorial mundial. Yo siempre digo, tenemos un gen nacional que va a aumentar la superficie mundial posible de soja y de trigo, que es el HB4. Creo que la soja ya está aprobada por China, con lo cual va a estar liberada comercialmente. Aumentar la superficie mundial o dar la opción de aumentar la superficie mundial de soja es algo que genera muchísimo valor, mucho más que el comercio de grano de soja. Entonces me parece que también nosotros nos tenemos que poner a consensuar y a discutir, sin imponer, cuál es el modelo que nosotros creemos. Pero lo que está claro es que este problema de la Argentina, de los 10, 15 mil millones de dólares que le hacen falta todos los años, que lo venimos cubriendo con deuda, o con devaluaciones, o con venta de activos en su momento también, creo que llegó el momento de hacerlo con exportaciones genuinas, y dejarnos de discutir, y dejarlas para algunas cuestiones culturales afuera de esta discusión, y comenzar a pensar que el verdadero problema que nosotros tenemos es un deterioro institucional que no cesa, y que esta pandemia puede llegar también a generar problemas de pobreza que continúa con este deterioro institucional que puede no tener fin en Argentina. Entonces creo que defender las academias, defender los papers, las cosas que uno ha dicho en otro momento, es un momento para pensar para adelante más que para atrás. La renta de ego de algunos economistas, no de todos, pero los egos, la renta de ego, el hecho de yo tenía razón y yo voy a demostrar que tenía razón, resultan ya ser insoportables los costos para este país. Para que cada uno vaya con su librito a probar con dinamismo o con cambios en las principales variables de la economía para ver si tenían razón o no con lo que se escribió. Creo que es un momento para mirar hacia el futuro. Y yo insisto con esto, si nos pusimos de acuerdo en un proyecto como Vaca Muerta, que promete cambiar las cuentas nacionales para siempre, como vos señalabas, y que me parece muy bien que así sea, porque Vaca Muerta es un proyecto que promete muchísimo, pero no exento de problemas ambientales, ¿no? Que están sobre la mesa, no exento también de que son pocas empresas las que están participando en este proyecto, que son muy pocas provincias, finalmente son 2 provincias fundamentalmente que están involucradas en este proyecto. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en que el Estado ayude y genere regímenes especiales para Vaca Muerta? Quizás uno de los proyectos de inversión más colosales de la historia de la política económica argentina. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en generar instrumentos de incentivo parecidos para este sector, en donde participan muchísimas más pymes, donde participan casi todas las provincias del país, donde hay saberes arraigados, donde también hay cuestionamientos ambientales, no menores a los de Vaca Muerta, pero en un país en donde hay 40% de pobres y un banco central que nunca llega a juntar todos los dólares que necesitamos para importar todas las cosas que importamos, tecnología, medicamentos, turismo, etcétera, etcétera. Yo creo que la explicación de por qué pasa esto entre el sector bioindustrial, que me gusta decirle a mí, y el sector de Vaca Muerta es absolutamente cultural. Es una cuestión cultural. Te voy a decir algo, Fer. El otro día leía en las memorias de Werther Kugler, que fue el ministro de Agricultura de Ilia, un libro que está editado, Las Memorias, ¿no?, de 1968. Primero que es escalofriante la agenda, ¿no? Tenemos una agenda muy parecida a la de ese entonces. Es escalofriante eso. Pero además, hay un dato ahí que después me puse a investigar. Hay un estadounidense que vino acá en 1930 y que hizo su tesis doctoral,
que dijo que uno de los problemas de la Argentina es que Argentina era un país profundamente urbano que vivía de las entrañas del interior. Si bien el campo de 1930 o el sector agropecuario o el sector industrial de 1930 no tiene mucho que ver con este agro, sobre todo en términos de estructura agraria, del gran estanciero con los pobres, toda esta historia que todos sabemos que hay pequeños reductos en algunos lugares que todavía eso existe, pero la verdad es que no existe más eso, a pesar de que muchos se aferran a esa agenda. El tipo decía en ese entonces, en 1890, Argentina era el país número 12 más urbanizado del planeta. Siempre fuimos un país donde la gente vivió mucho más en las ciudades que en el medio rural. Y a mí me parece que esa es una explicación que hay que explorar mucho más para poder llegar a consenso sobre este asunto, porque cada vez que se mide esta cuestión cultural de cuál es la visión que hay en las urbes del sector agropecuario, no es buena. Y creo que hay una mirada muy sesgada de lo que representa culturalmente en el año 2020 el sector agropecuario. Por eso creo que hay muchos condicionantes relevantes, pero creo que el cultural es uno muy importante de trabajar y no es una cuestión de comunicación solamente. Yo creo también que hay cuestiones que tienen que ver con una mirada holística del país, una mirada holística de lo que ocurre en el mundo, y por supuesto que a las cuestiones de comunicación, que son imprescindibles, hay que acompañarlas también con otro tipo de acciones que mejoren esta performance. Así que por ahí mis comentarios, Fer, te insisto con que esto de las pandemias además va a generar alertas sobre nuevas pandemias, ¿viste cómo somos los humanos? Tenemos un problema con un tema y empezamos a ver ese problema en otros. Bueno, hay que ver también cuáles son las consecuencias de prever estas cosas respecto de lo que nos va a dejar el COVID y la fiebre porcina africana. Desde lo biológico no hay ninguna razón para que lo que apareció en los cerdos o lo apareció ahora en los humanos no vuelva a aparecer en los humanos, cerdos, pollos o plantas, como bien dijiste, ¿no es cierto? La aparición de algo que ataque a la base alimentaria global es totalmente posible. Lo que habría que ver es que si vamos a ser capaces de aprender de estas cuestiones para generar los mecanismos de captura temprana de la problemática y de respuesta a la misma, ¿no? Esto, en el caso humano, los amagos de SARS y de otros que hubo en otros momentos, en algunas sociedades, incluso de las más avanzadas, no sirvieron para que estos alertas funcionen en forma adecuada. Volviendo a la Argentina, hemos discutido muchas veces la necesidad de que el salto en las exportaciones y la producción no es del 10 o el 20%. Debemos hacer un salto importante. Argentina alguna vez fue el 2% del comercio mundial, hoy creo que estamos en 0,3 o algo por el estilo. Ahí hay una situación que de generación de riqueza, de complejidad de esa generación que se nos está escapando y debemos profundizar. Desde ese punto de vista, y en algunos rubros, Argentina está teniendo ciertos liderazgos tecnológicos que me parece que podrían hacer, y he escuchado varias veces esa hipótesis, que Argentina puede ser una base de sustentación de nuevas tecnologías, con todos los cuidados que haya, para que mucho de lo que está circulando en el mundo por regulaciones, muchas veces no fundadas, pueda ser tomada por la Argentina para avanzar más fuertemente en este ámbito, lo cual requiere instituciones que estén acorde y también ciertas reglamentaciones. Y me parece que ese es un rasgo importante. No sé si querés mencionar algo respecto de eso. Sí, yo pienso que la cuestión de que Argentina es uno de los países con más track y con más reconocimiento internacional al tema de la desregulación de todo lo que tiene que ver con la biotecnología, no solamente en agricultura, sino también en farmacia, sobre todo, y en industria. Creo que esa es una enorme oportunidad también para pensar que incluso empresas de otros países puedan ver a la Argentina como un socio amigable para estas cuestiones. Y yo te escuchaba también recién, Fer, y decía, Argentina tiene una muy mala performance en términos de comercio exterior.
Y la sensación que yo tengo es que siempre los argentinos estamos buscando una solución mágica a todos los problemas. Y con el tema de las exportaciones, se habían puesto muchas, y me parece, repito, muy bien la apuesta de Vaca Muerta. Yo no soy un especialista en energía, pero digo, si los informes dicen que va a haber 10.000 millones de dólares más al 2030 por Vaca Muerta, me parece fantástico que se siga apuntando sobre ese proyecto, siempre y cuando los problemas ambientales puedan ser contenidos y puedan ser remediables, ¿no? Pero digo, 10.000 millones de Vaca Muerta también resulta una apuesta a una sola cosa. Es como cuando la selección argentina, que se junta de manera diferente a otras selecciones del mundo, llega al Mundial y le decimos a Messi, bueno, Messi tiene que ser el que nos saque de esto y Messi tiene que ganar el partido. Y en el 94, cuando casi nos quedamos afuera, era Maradona, y en el 98 era Orteguita, y en el 2002 era Bielsa, que era un fenómeno, en el 2006 Messi. Siempre estamos poniendo las tintas jugados a una cosa y no a una construcción más, ¿cómo te puedo explicar? Con más aplomo. Para mí, en el sector de este bioindustrial que yo le llamo, quizás hay que apoyar proyectos que den 1.000 palos más en semillas, con una buena ley. Quizás hay que apoyar que la biotecnología nos dé 1.000 palos más, que la exportación de cerdo nos dé 2.000 palos más, que la exportación de carne de vaca nos genere, en vez de 4, 6.000 palos. Y de a 2.000 palos, de 1.000 palos, ir solucionando esa brecha, porque a la vez que estamos solucionando esa brecha, estamos cambiando la matriz productiva de la Argentina y también la matriz de generación de empleo. Y para eso creo que tiene que haber una mirada de que el sector agropecuario, el sector bioindustrial, para ser más preciso, puede ser un elemento muy importante para la macroeconomía argentina. Esto requiere de dos cosas. Primero, que una buena parte de los economistas, los colegas, dejen de ver el sector solo como una caja, ¿no? Y que lo puedan ver como una fuente genuina de generación de empleo, sobre todo en la fase de carne, más que en la fase primaria de granos, que no tiene un gran desempeño en la generación de empleo, pero sí en la fase de producción de carne, que puede aportar a la generación de empleo y a divisas. Y la segunda, me parece a mí, y lo digo con todo respeto también, es que el sector deje de tener una mirada sectorial. Y cuando deja de tener una mirada sectorial, que dice, no, nosotros podemos solucionar los problemas de exportación en la Argentina tal cual como estamos, no, porque necesitaríamos tener cosechas de 300, 350 millones de toneladas para solucionar la brecha de dólares que tiene la Argentina. Eso no se puede hacer con cosas ambientales que no tengo idea cuáles son. Entonces me parece que salir de la mirada puramente sectorial y salir de la mirada puramente fiscalista son dos condiciones necesarias que están para mí unidas por esta cuestión cultural. Entonces, creo que tenemos un desafío muy importante, y es tratar de buscar las diagonales, tal como se encontraron para el proyecto de Vaca Muerta, que fue un proyecto que inició Cristina, lo siguió Macri y ahora lo sigue Alberto. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en algo así para el sector bioindustrial? Y como siempre lo dijiste vos recién, sin manchar la pelota de la política, porque si no es muy difícil. Porque nuevamente ponemos como elemento central la cuestión cultural. Finalmente, me parece que esos consensos podrían tomar, por ejemplo, el caso de cómo se enfrentó exitosamente hasta el momento el tema de la pandemia a partir de convocar a los expertos sin pedirle carnet de afiliación al momento de la opinión experta y a partir de esa información sustentada se tomaron decisiones que, bueno, está claro que Argentina hoy no es Brasil, ni es Perú, ni es Estados Unidos, ni algunos otros que tuvieron estrategias distintas. Así que me parece que ese formato, quizás en esa institucionalidad nueva, debería haber algún tipo de enfoque que permita a los de buena voluntad y que tengan el interés de la patria poder aportar ideas. Así que bueno, esa es la visión final. No sé cómo querés cerrar. No, digo, justamente, creo que tenemos muy buenos ejemplos y en el sentido que vos decías, esto de la pandemia. Lo que pasa es que con la salud es más fácil, ¿no? Sí, es más fácil. Es más fácil, porque bueno, cuando nos ponemos a hablar ya con las bibliotecas que tienen que ver con el desarrollo y la distribución de rentas y eso, ya la discusión toma otro carril. Ahora, lo que yo creo es que si
si no hacemos cosas diferentes, el deterioro institucional de la Argentina, y lo digo en un sentido amplio, lo digo como sociedad, puede no tener fin. Bueno, muchas gracias y bueno, seguimos con el simposio.